Un saludo a todos los miembros de nuestra comunidad de pensamiento sistémico. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos, donde dialogamos con diferentes investigadores y especialistas que trabajan con los sistemas complejos y lo aplican a distintos campos de investigación y de trabajo. Hoy es un placer contar con Esther Lázaro. Esther es amiga de la Fundación y miembro de la Asociación Complejimap, una entidad que reúne a varios investigadores, académicos, profesores que trabajan en torno al concepto de los sistemas complejos y que provienen de diferentes instituciones y centros de investigación de la Comunidad de Madrid. Eso es. Esther es bióloga, doctora en biología molecular, sí. Y es una investigadora que está muy apasionada con la evolución de la vida y ha desarrollado diferentes proyectos, diferentes investigaciones sobre microorganismos, virus, tratando de conocer un poco el concepto de la evolución, de desarrollo de la vida y diferentes aspectos que iremos desvelando a lo largo de la entrevista. Pero también quiero destacar que Esther no solo tiene una faceta investigadora y académica, Esther también está muy comprometida con lo que es el acercar la ciencia a la sociedad y la divulgación del conocimiento científico. En concreto, Esther es la organizadora de las charlas TEC que se realizan en Rivas Vaciamadrid. Madrid. Y Esther, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, a vosotros, por invitarme. Es un placer estar aquí. Para comenzar esta entrevista, te queremos preguntar, ¿qué es para ti un sistema complejo? Bueno, creo que ahí no voy a aportar una gran novedad, ¿no? Para mí un sistema complejo, su característica principal es que las propiedades más relevantes, las más importantes de ese sistema, están definidas por las interacciones entre los componentes del sistema, más que por los propios componentes en sí. Es decir, es un sistema donde lo que prima y lo que lo define son las interacciones. Esa sería mi definición más sencilla que daría. ¿Y por qué te interesaste en el estudio de los sistemas complejos? ¿Qué fue lo que te motivó a indagar un poco por esa vía? Como bien has dicho, soy bióloga, ¿no? Y pues resulta que la biología es el sistema más complejo y más diverso que existe en el universo. O sea, la biología está organizada en muchos niveles, como todos los sistemas complejos, y resulta que la biología te abarca desde los átomos hasta toda la biosfera. Eso son un montón de órdenes de magnitud, lo que hay desde un átomo a lo que puede ser el considerar todos los seres vivos que hay en nuestro planeta. Y en cada uno de esos niveles encuentras ejemplos fascinantes de lo que es un sistema complejo. Por ejemplo, si te vas al nivel de macromoléculas, las macromoléculas más fundamentales de los seres vivos, que son el ADN y las proteínas, pues por ejemplo, vamos a centrarnos en las proteínas. Están compuestas por aminoácidos. Si los aminoácidos los ponemos en una disolución, ahí no pasa absolutamente nada. Están sueltos, cada uno por su lado y no pasa nada. Ahora, si esos aminoácidos se enlazan y forman una proteína, comienzan a interaccionar por fuerzas químicas y físicas y al final se nos forma una macromolécula que se pliega, adopta una estructura tridimensional y eso le permite ya realizar propiedades tan importantes como catalizar las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo. Y esas propiedades vienen determinadas por las interacciones. Si seguimos avanzando, pasamos a las células. Las células están compuestas por muchos orgánulos que hay dentro de ellas y sucede lo mismo. Si los separamos, son capaces de hacer muy poquito. Pero si lo rodeamos por una membrana, pues resulta que hay una propiedad emergente que es la propia vida, porque las células ya son capaces de realizar todas las funciones de la vida. Y para mí luego ya lo que es tremendo es cuando llegamos ya al nivel de tejidos. Los tejidos son agrupaciones de células, tenemos tejido nervioso, tenemos la piel, y cada tejido realiza unas funciones muy diferentes. Y puedes pensar, bueno, pues ¿será que las células nerviosas tienen un material genético diferente de las células de la piel? Pues no, tienen exactamente el mismo. Entonces, ¿por qué una célula nerviosa hace un trabajo y una célula de la piel hace otro?
Pues nuevamente por las interacciones que establece su material genético con otras moléculas que hay dentro de la célula. Es decir, vamos viendo siempre ejemplos en los que lo que determina el comportamiento del sistema son esas interacciones de las que he hablado. Y en biología yo creo que te puedes encontrar en cada uno de esos niveles ejemplos y más ejemplos. O sea que es que el estudio de los sistemas complejos en biología es inagotable. Tú trabajas en el Centro Sí. de Astrobiología del CSIC y bueno, nos gustaría que le comentaras un poco a nuestra audiencia qué es la astrobiología y bueno, sí, un poco qué tipo de investigaciones hacéis en el centro. Sí, la astrobiología, la definición que damos y la que tenemos en nuestra página web es la ciencia que estudia el origen y evolución de la vida en la Tierra y en el universo, lo cual nos abre las puertas a decir, vamos a ver las posibilidades de vida también en otros planetas. Pero como eso todavía es lejano y además es difícil, no nos vamos a engañar, mandar naves a Marte es difícil, muy costoso además, pues gran parte de nuestro trabajo, y el mío en concreto, está basado en estudiar la vida que tenemos en la Tierra. Y eso ya nos dice mucho sobre las posibilidades de vida en otro sitio. Yo concretamente, mis estudios están más focalizados a estudiar la evolución. Y cuando uno quiere estudiar evolución, pues tiene dos opciones. Una es querer estudiar cómo la vida que tenemos ahora puede proceder de otros, o sea, por ejemplo, cómo los humanos podemos proceder de otros ancestros. Entonces, los estudios, ese tipo de estudios, lo que hacen es analizar toda la diversidad que existe en nuestro planeta, la diversidad biológica, y compararla. Y de ese modo inferir las relaciones que hay entre las distintas especies. Actualmente esos estudios se hacen analizando genomas y comparándolos. Y también a veces se comparan con especies del registro fósil. Pero si realmente quieres conocer el proceso en sí, cómo se produce la evolución, tienes que emplear otros métodos, y eso es lo que hago yo. Yo lo que hago es estudiar evolución en el laboratorio, es decir, estudio evolución en tiempo real. Y para eso, obviamente, pues no puedo estudiar evolución con humanos, porque la evolución en humanos pues, es muy lenta. Sí. Tengo que irme a organismos que evolucionen muy rápido. Y ahí me tengo que ir ya a lo más pequeño de la escala biológica. Me tengo que ir a los virus y a las bacterias. ¿Por qué? Pues porque se reproducen muy rápido, rapidísimo, y además mutan muy rápido. Y para evolucionar es necesario que se produzcan mutaciones. Entonces, yo trabajo con este tipo de poblaciones y mis experimentos son muy sencillos. Lo que hago es empezar con una población que conozco muy bien, casi siempre de virus, y propagarla en unas condiciones que yo establezco. Durante ese proceso de propagación, los virus se reproducen y van mutando, y entonces la selección natural va escogiendo lo que funciona mejor en las condiciones que yo impongo. Al cabo del tiempo tengo una población ya evolucionada que la comparo con la original, y entonces ya puedo saber qué mecanismos adaptativos se han seleccionado, o puedo estudiar cómo ha sido el proceso, qué es lo que ha pasado durante todo ese proceso de adaptación, y a partir de ahí pues inferir cómo podría ser la evolución de otros organismos más complejos y realizar otro tipo de estudios. Pues muy interesante, y los sistemas complejos, ¿cómo te ha permitido abordar este tipo de investigaciones? Sí. ¿Cuál crees que ha sido el mayor aporte que te ha dado pues, bueno, tu conocimiento de sistemas complejos para el trabajo que realizas? Sí, es muy importante tener en cuenta toda la teoría de sistemas complejos para ese trabajo que realizo, porque, por ejemplo, las poblaciones de virus no son poblaciones en las que los individuos estén aislados unos de otros. En las poblaciones de virus hay muchísimas interacciones entre los virus, y esas interacciones pueden ser cooperativas, es decir, un virus que funciona bien puede ayudar a que otro que funciona mal se pueda reproducir, pero también pueden ser interferentes, y es lo contrario. Un virus que funciona mal arrastra a uno que funciona bien a no poder funcionar. Entonces, el equilibrio entre ese tipo de interacciones, por un lado interferentes y por otro lado cooperativas, es lo que va a decidir si una población se va a adaptar o se va a extinguir, por el contrario. Entonces, toda la teoría de sistemas complejos, todo el conocimiento que he ido adquiriendo en este tiempo, me sirve muchísimo para estudiar todo ese proceso evolutivo que he comentado antes. Pues muy interesante, fascinante todo esto que comentas. Referente un poco ya a lo que es como la organización de tu equipo de trabajo, ¿nos puedes explicar un poco más o menos cómo están organizadas vuestras investigaciones, vuestras búsquedas, o sea, el trabajo un poco más de funcionamiento más del centro, y si lo defines como
como un modelo de trabajo interdisciplinar. Bueno, allí en el Centro de Astrobiología yo llevo un pequeño grupo que se llama Estudios de Evolución Experimental con Virus y Microorganismos, que es lo que ya he contado. Sí. Entonces estoy en un laboratorio que se llama el Laboratorio de Evolución Molecular y mi grupo realmente es pequeño, el núcleo que tengo allí en el CAP. Entonces estoy yo, que lo que hago es dirigir la investigación, supervisar el trabajo de la gente, pedir proyectos, financiación, que es muy importante, sí, porque los experimentos en biología son caros. Y luego hay otra persona que se llama Mara, que lleva conmigo trabajando ya muchos años, está ahora mismo haciendo su doctorado, y para mí es fundamental porque conoce muy bien todas las técnicas experimentales en las que nos apoyamos para nuestras investigaciones. Y luego hay otro núcleo ya que va cambiando, que son estudiantes que están haciendo su tesis doctoral o sus trabajos de fin de máster o de fin de grado, y entre todos, bueno, pues a veces con dificultades intentamos construir pues, investigaciones que nos permitan seguir avanzando en este tema que he estado comentando. La mayoría de la gente que trabaja en el CAP conmigo son biólogos, pero yo tengo muchos contactos y muchas colaboraciones con físicos y con gente de otras disciplinas para poder, por ejemplo, una parte muy importante de mi trabajo es la modelización. O sea, yo hago el experimento, pero muchas veces para saber realmente los parámetros relevantes y que determinan un comportamiento determinado de la población, necesito hacer modelizaciones o simulaciones numéricas que yo no sé hacer porque no tengo el background para hacerlas. Entonces, para eso necesito a físicos y a matemáticos con los cuales colaboro y, de hecho, los proyectos de investigación que pedimos al Plan Nacional de Investigación los pedimos conjuntos. Ayer, sin ir más lejos, nos aceptaron un artículo que lo firmamos 2 biólogos y 2 físicos. Entonces, realmente sí creo que formamos un equipo interdisciplinar. Muy interesante. Bueno, ahora queremos cambiar un poco de tercio, si te parece, y vamos a hablar un poco de tu fase como divulgadora sí, científica. Y en concreto me gustaría pues, bueno, que habláramos un poco de una serie de iniciativas que, bueno, que entiendo que están aún en fase de diseño y que probablemente el próximo año ya implementas, en las que, bueno, reflexionas un poco sobre el papel de la mujer en la ciencia. Sí. Entonces, pues bueno, me gustaría que nos contaras un poco cuál crees que ha sido el papel que ha tenido la mujer en la ciencia, si crees en qué crees que nuestro entorno ha ido avanzando en estos últimos años, que todavía que nos faltaría, o sea, qué pasos todavía nos faltan, sí, cuáles retos tenemos que superar, y bueno, y al final si quieres nos comentas un poco la iniciativa que tú estás diseñando. Sí. Bueno, yo creo que la ciencia refleja la sociedad. Entonces, la sociedad todavía tiene mucho que aprender en un trato igualitario hacia las mujeres. Sí, sí. Y lo digo sin ningún resquemor, o sea, llevamos arrastrando muchísimos siglos o milenios en los cuales pues, se ha considerado al hombre superior en muchos aspectos a la mujer. Entonces la ciencia no es ajena a eso, y por mucho que nos duela y por mucho que muchos científicos no lo reconozcan, creo que se sigue valorando de muy distinta forma el trabajo de la mujer y el trabajo del hombre. En épocas más antiguas, por ejemplo en el siglo pasado, pues ahora mismo lo vemos clarísimo. Marie Curie ganó 2 premios Nobel, de las propias pocas personas que han ganado 2 premios Nobel, y sin embargo se le negó la entrada, creo que era en la Academia de Ciencias francesa. Sí, o sea, sí, cosas que ahora mismo te ponen los pelos de punta. Y no sé, o sea, bueno, yo cosas que he visto, otra mujer que hizo un descubrimiento tremendo en física, que no recuerdo cuál era, pero y la dieron el Nobel también. Y el titular de los periódicos era ama de casa gana un Nobel. Ama de casa gana un Nobel. O sea, ni siquiera decían científica, ama de casa. ¿Vale? O sea, que parece que eso es del siglo pasado o de épocas pasadas, pero no es así. Yo creo que ahora, y hay estudios que lo demuestran, sigue habiendo un trato muy diferente, que a veces no lo notamos, y las propias mujeres también caemos en él, en que valoramos más el trabajo de los hombres que de las mujeres. Y la educación, los referentes sociales, los referentes culturales son muy diferentes para los hombres y para las mujeres. Y eso hace también que a veces las mujeres tengamos menos ambición. Pero no es que la tengamos de por sí, no es una característica genética, sino que nos están educando para que nos conformemos con menos de entrada. Y eso, pues, yo creo que es malo, porque si tú te quieres conformar con poco, bien, pero que sea una decisión libre, no porque desde pequeña te están enseñando que eso está mejor visto así y que ese es tu lugar en la sociedad. Yo creo que eso es lo que hay que evitar.
De hecho, eso se ve muy bien cuando se analizan las posiciones que ocupan hombres y mujeres en la ciencia. En biología, por ejemplo, la estudian más mujeres que hombres. Los doctorados los empiezan más mujeres que hombres. Los laboratorios, sin embargo, están mayoritariamente dirigidos por hombres. Y los centros de investigación ya no te cuento. Ahí ya no sé cuántas mujeres hay, pero poquísimas. Entonces, eso está reflejando un hecho, y lo que me gustaría es, todo esto que he comentado antes de la ambición, de características un poco psicológicas que nos pueden influir a la hora de querer dirigir grupos o querer aportar algo más que el simple trabajo del laboratorio, me gustaría apoyarme en datos. Entonces, el trabajo que me gustaría hacer el próximo año sería implementar como un análisis sociológico, si quieres, de las personas que están ahora mismo estudiando sus grados o sus másters, y me gustaría que me respondieran a un cuestionario en el cual tanto hombres como mujeres me digan si se quieren dedicar a la investigación, cómo se sentirían más cómodos desarrollando ese trabajo. Si haciendo un trabajo de base en un laboratorio, haciendo experimentos, o realmente diseñando esos experimentos y dirigiendo el trabajo de otros. Bueno, eso es la parte inicial. Obviamente lo tengo que perfilar mucho, meter preguntas control, o sea, tengo que perfilarlo mejor, pero ese es uno de los trabajos que me gustaría hacer. Porque al final, si no tienes datos que apoyen lo que estás diciendo, uno se queda en que, bueno, es tu impresión, es tu propia percepción. Pero si tienes un dato en el cual 3.000 personas te han respondido, eso ya no es tu percepción, eso ya es algo más serio, ¿no? Entonces me gustaría hacer un estudio de ese tipo, sí. Sí, ahora que lo comentabas, pues bueno, me he acordado, bueno, la semana pasada, bueno, este fin de semana han sido la entrega de los premios Nobel y tal, y bueno, varios titulares. Sí, decían que no había ninguna mujer, sí, ¿verdad? que no había sí. ninguna mujer entre los galardonados de este año, y que bueno, pero que no solo de este año, sino que parece que es una situación hay una diferencia abismal entre el número de premios Nobel a mujeres y a hombres, y en el fondo es lo que menos me importa, porque un premio Nobel es muy prestigioso, es dinero para el investigador, pero no deja de ser un premio. A mí lo que me importa es el día a día de la ciencia, y en el día a día de la ciencia creo que todavía tenemos un trato muy desigual y que nos perjudica mucho a las mujeres, y a veces nos hace adoptar actitudes que no adoptaríamos si se nos considerara igual que a los hombres. A veces estamos más a la defensiva porque necesitamos que se nos vea más nuestro trabajo, tenemos que hacerlo más visible porque si no, no se repara en él, y eso me parece triste. Sí, es lamentable, desde luego. Pues Esther, con esto ya hemos llegado al final de la entrevista. Te agradecemos nuevamente. Pues a vosotros por esta iniciativa tan bonita que tenéis. Sí, y bueno, para vosotros os recordamos de seguir apoyando este proyecto, dándole like, compartiendo y haciéndonos llegar vuestros comentarios. Abajo encontraréis pues nuestras redes sociales y los enlaces al centro de trabajo de Esther y algunos de sus artículos, pues por si queréis un poco profundizar más sobre lo que ella está haciendo, su trabajo científico y también su labor divulgativa. Bueno, también dejaremos el enlace a la última charla TED que organizó hace escasamente un mes más o menos, que también es muy interesante. Bueno, y os dejaré el enlace a la charla TED que di yo. Ah, por supuesto, sí, por supuesto. Un saludo y hasta la próxima.